Hola a todos. En nuestra cuarta y última entrega de esta serie de videos sobre el manejo del conflicto, pues queda por hablar un poco acerca de las relaciones cívico-militares en el contexto colombiano. Y para ello permítanme primero entrar a hablar un poco acerca de los fundamentos teóricos y conceptuales con relación a las relaciones cívico-militares. Las relaciones cívico-militares son un área de investigación interdisciplinaria que refleja el trabajo de científicos políticos, militares, sociólogos e historiadores. El término se refiere, Relaciones cívico-militares se refiere en términos generales a la interacción entre la Fuerza Armada de un Estado como institución y los otros sectores de la sociedad en los que está insertada esa Fuerza Armada. Desde la antigua Grecia, con obra como la República de Platón o la Bellius Empres de Aristóteles, el estudio de las relaciones cívico-militares ha acaparado la atención de filósofos, políticos y militares a lo largo de la historia. Y los estudios modernos con relación a las relaciones cívico-militares han despertado el interés de una amplia gama de investigadores procedentes de diversas disciplinas académicas y que datan incluso desde el siglo XVIII. Por ejemplo, un tema de la sociología clásica ha sido el debate sobre lo que se ha venido a denominar la incompatibilidad de las sociedades industriales avanzadas y su uso de la fuerza militar. Este debate se remonta a Augusto Comte y Herbert Spencer, el cual se radicalizó en la década de 1980 con las construcciones de tipo ideal de la lógica civil y la lógica militar de Wolfgang Vogt, las cuales eran mutuamente excluyentes y por ende radicalmente diferentes uno de los otros. Asimismo, Max Weber, interesado en el tema, analizaría en su obra Economía y Sociedad al ejército como profesión y como organización burocrática. Posteriormente, Alfred Bax, quien publicó la obra Historia del militarismo antes de la Segunda Guerra Mundial, proporcionó un relato histórico intrigante del militarismo. Y mucho más tarde, Stanislav Andreevsky, en su obra Organización y Sociedad Militar, pues estudió los efectos de las Fuerzas Armadas en la estructura y la estratificación sociales y su relevancia para mantener la posición de las élites sociales. Sin embargo, el impacto más importante en la dirección del debate sobre las relaciones cívico-militares provino del científico político Samuel Huntington, quien en 1957 publicaría el famoso texto El soldado y el Estado. Al centrarse en el cuerpo de oficiales, reveló el conflicto potencial entre el deseo civil de controlar las Fuerzas Armadas y las necesidades de seguridad militar. En su opinión, esta tensión podría manejarse mediante lo que llamó control civil objetivo, cuya clave era el profesionalismo militar y las nociones asociadas de autonomía militar, neutralidad política y subordinación voluntaria al control civil. El estudio de Huntington sirvió para cambiar la investigación sobre las relaciones cívico-militares hacia temas relacionados con la relación entre las Fuerzas Armadas y el Estado, destacando así la relevancia predominante del profesionalismo militar como un instrumento de control civil y gubernamental de las instituciones castrenses. Sin embargo, críticos como Samuel Finner, Morris Janowitz, Ben Abrahamson, han considerado que la ecuación del profesionalismo militar y la subordinación voluntaria inherente al pensamiento huntingtoniano no es necesariamente válida, porque demasiadas fuerzas armadas que fueron consideradas profesionales, no solo por sus propios estándares, sino también mediante una evaluación externa, se han involucrado en varios esfuerzos para subvertir la autoridad civil, incluidos los golpes de Estado. Esa es una de las principales razones por las que el segundo protagonista del debate sobre las relaciones cívico-militares, Morris Janowitz, y en su libro de 1960 titulado El soldado profesional, un retrato social y político, entendió el control civil en términos de control social en lugar de control estatal o institucional.
En este sentido, las instituciones estatales jugaban un papel secundario como extensión de la sociedad, pero el control social, medido en parte como integración con la sociedad, fue el enfoque normativo y empírico de Janowitz. Sin embargo, Janowitz también se refirió a menudo a la idea de profesionalismo, pero estaba dispuesto a aceptar cierto grado de politización inevitable de los militares porque en su perspectiva, dado el contexto internacional de la era nuclear, los militares tenían que operar cada vez más sobre el concepto de una fuerza policial. Aún más importante es notar que su noción de ética profesional es dinámica y por lo tanto está sujeta a cambios con el tiempo y es más amplia que la concepción de Huntington del profesionalismo. Según Janowitz, el oficial está sujeto al control civil no solo por estándares profesionales autoimpuestos, sino también por una integración significativa con los valores civiles. Más tarde, haciéndose eco de esta proposición, Charles Moscos trabajaría en el conocido modelo I.O. de profesionalismo militar y su distinción subyacente entre institución y ocupación. Sostuvo que se podría observar un cambio desde un modelo de profesionalismo militar basado en la noción de las Fuerzas Armadas como una institución que se legitima en términos de valores y normas, es decir, un propósito que trasciende el interés personal individual en favor de un presunto bien superior, a uno basado en la visión de los militares como una ocupación que está legitimada en términos del mercado, o en otras palabras, recompensas monetarias prevalecientes por competencias equivalentes. Entonces, esta es una breve reseña de aportaciones que han tenido y siguen teniendo un gran impacto en el debate sobre las relaciones cívico-militares, los cuales han revelado además una serie de temas correlacionados a su estudio, como la economía de defensa, la tecnología militar, la cultura estratégica en seguridad y defensa, los complejos militares industriales, la transferencia de funciones militares tradicionales al personal de la función pública y viceversa, el reclutamiento, la relación entre las Fuerzas Armadas y los medios de comunicación, las relaciones entre el liderazgo militar y el civil, la participación en misiones internacionales de mantenimiento de la paz, entre otros. Entonces, para estructurar estos diversos temas, las relaciones cívico-militares pueden dividirse en varias dimensiones en las que los civiles pueden interactuar con los militares y viceversa. Gerard Kommel, en su obra The Military and its Civilian Environment, Reflections on a Theory of Civil-Military Relations, propone distinguir 6 dimensiones interdependientes en un intento de cubrir el enlace completo de las relaciones cívico-militares. ¿Cuáles son estas dimensiones? Esas 6: economía, finanzas, tecnología, cultura, sociedad y política, las cuales a su vez influenciadas con relación al momento temporal en el que obviamente se les analice. Por eso Kommel sugiere diferenciar las relaciones cívico-militares en tiempos de paz, situaciones de crisis, operaciones militares tradicionales, defensa, disuasión, ataque, y operaciones militares no tradicionales, ¿no? Como el mantenimiento de la paz y la intervención humanitaria, entre otros. Durante la Guerra Fría, el debate de las relaciones cívico-militares era esencialmente de carácter doméstico. Pero a partir de la década de los 90 y en el marco de las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, se inició un nuevo debate sobre las relaciones entre civiles y militares desde una perspectiva externa. En el contexto de emergencias humanitarias complejas en el exterior, a las Fuerzas Armadas se le asignaron roles en los que trabajaron directamente junto a los civiles, con el resultado de que la línea entre el soldado y el civil se volvió borrosa. La discusión de los cascos azules estuvo, y bueno, todavía está, ocupada con los vastos problemas tácticos y operativos involucrados en la coordinación del trabajo entre organizaciones militares y no militares, en configuraciones multinacionales de mantenimiento de la paz. Y una característica definitoria en este debate de las relaciones cívico-militares posmodernas
es que la diferencia entre las áreas misionales militares y civiles realmente se ha desvanecido. Más aún cuando las misiones de las fuerzas militares desplegadas en el exterior guardarían relación con el ius post bellum, ¿no? El derecho después de la guerra, y el nuevo concepto, por ejemplo, de la seguridad multidimensional. Lo interesante es que este tema de debate de las relaciones cívico-militares no sería novedoso en el contexto histórico colombiano, al menos. Si bien con la aparición de las llamadas nuevas amenazas se han propuesto roles alternativos para los militares, que giran en torno, ¿no?, a la idea de desarrollar mejores relaciones con las personas y buscar un mejor conocimiento del medio ambiente para atender adecuadamente los desafíos que se presentan en la seguridad y la defensa. De acuerdo con el general Carlos Alberto Ospina, estos temas han sido parte de la vida cotidiana durante muchos años. Y el papel de los militares ha tenido un alcance mucho más amplio que las concepciones más estrechas articuladas en las teorías de las relaciones cívico-militares en otros países. El rol más amplio de las fuerzas militares de nuestro país ha sido parte de la experiencia colombiana debido a las circunstancias históricas particulares. El conflicto armado interno, como lo llaman algunos, ha sido el tema más importante en Colombia durante las últimas décadas y en consecuencia las Fuerzas Armadas han estado involucradas en la guerra irregular en todas sus facetas, no solo en actividades contraguerrilleras, es decir, militares, de operaciones militares contra las insurgencias, sino también en actividades contrainsurgentes. Es más, durante mucho tiempo fueron el único actor de la estrategia contrainsurgente, tratando de, más allá de las operaciones militares, buscar mecanismos que permitieran, ¿no?, generar un acercamiento con la sociedad o las poblaciones de los territorios colombianos afectados por el conflicto, con la construcción de escuelas, carreteras y otras actividades. Así como en los esfuerzos de construcción nacional y primera respuesta usualmente a las principales emergencias naturales y desastres naturales. Uno de los fundamentos para la legitimidad del Estado colombiano ha sido la subordinación, claro, de los militares al poder civil. El control civil objetivo sobre las Fuerzas Armadas se ha evidenciado específicamente con la profesionalización de los militares colombianos en la defensa de la institucionalidad, de los derechos humanos y de la garantía de los derechos de la población, lo cual ha procurado su esterilización de la deliberación política. Escuchen bien, de la deliberación política, no de la política como ejercicio, sino de la participación deliberativa del ejercicio electoral, que es distinto, de la deliberación política, eliminando así las pretensiones de poder y restringiendo sus preocupaciones, las de las fuerzas militares, al mantenimiento del Estado de Derecho, que en el caso de Colombia ha sido bastante complejo, como ya sabemos. Colombia es quizás el principal ejemplo de un Estado en el que se ha requerido que las Fuerzas Armadas estén preparadas tanto para la defensa externa como para atender las necesidades de seguridad interna. Y durante muchos años, la principal característica del entorno colombiano fue justamente la debilidad de penetración del Estado en buena parte de la geografía nacional, principalmente en los espacios vacíos de Colombia. Y desde inicios de la vida republicana en Colombia se fue afianzando la idea de que el uso de la violencia para obtener prerrogativas políticas era una válida estrategia. Y una vez lograda la independencia, se desarrollaron, como ya hemos visto, en Colombia 9 guerras civiles y más de 50 insurrecciones tan solo en el siglo XIX, entre federalistas y centralistas, y luego entre liberales y conservadores. Y si bien Colombia es la democracia más antigua de América Latina, pues hemos estado en guerra durante 165 de los más de 210 años de existencia. A pesar que entre 1830 y 1886 los gobernantes colombianos de turno realizaran varias reorganizaciones de las fuerzas militares, fundando, cerrando y refundando escuelas y unidades militares,
la profesionalización de nuestras Fuerzas Armadas se da solo con la reforma militar de 1907 y la creación de la Escuela Militar de Cadetes, ¿no? Llevada a cabo por el general Rafael Reyes Prieto, presidente de 1904 a 1909. Y con la profesionalización, las instituciones militares se modernizaron en el sentido de separarse y diferenciarse de la sociedad civil con valores corporativos, procesos de socialización y rigurosas jerarquías propias. Pero los enfrentamientos entre liberales y conservadores no se detuvo, particularmente con la Guerra de los 1000 días. Y el pico llegó en el 48, cuando Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en Bogotá. Y como resultado se produjo una nueva guerra civil, ¿no?, conocida como la violencia, con la aparición después de grupos guerrilleros liberales enfrentados a jefes locales del Partido Conservador y sus milicias. Situación que se sale del control, ¿no? Y la primera violencia del 48 al 53 deja un saldo de más o menos, ¿no?, 57.000 muertos. No se vislumbraba solución alguna, ¿no? Y con ayuda de la apoliticidad militar formal, hubo resistencia institucional para tomar partido en la contienda, lo cual facilitó la continuidad de la subordinación castrense a los gobiernos civiles. Y en un contexto tan catastrófico, pues las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, fueron convocadas para actuar. Su misión era neutralizar a las bandas armadas y restaurar la paz. Y esto fue difícil porque muchos de los grupos estaban integrados en la población. Por eso es que el general Rojas apreció correctamente que el proceso de pacificación sería más fácil si primero lo trataba de manera directa, y por ello, cuando asume la presidencia de Colombia, ¿no?, en el 53, decretó una amnistía muy generosa para todos quienes se hubieran alzado en armas. Y el éxito militar provocó lentamente un cambio en la situación, y el orden casi que se restableció cuando iniciábamos la década de los 60. La misión del ejército evolucionó a una que se centró en las operaciones de estabilidad en lugar de prepararse para defender las fronteras. Este cambio ocurrió debido al cambio de la visión estratégica del gobierno colombiano a medida que la estabilidad interna asumía la primacía. Y en tal caso el Estado utilizaría todas las herramientas disponibles para controlar su situación interna. Esto amplió el alcance de las misiones que debían realizar las Fuerzas Armadas. El enfoque principal de estas misiones, ¿no?, fue la acción en apoyo de las fuerzas policiales, pero no para reemplazarlas, sino para apoyarlas. El ejército colombiano tuvo que adaptar su táctica y equipamiento a esta nueva misión, que incluía descartar artillería y blindaje y aumentar el uso de camiones y vehículos ligeros, así como helicópteros y embarcaciones. Este último, obviamente, para controlar los ríos. Y tal postura fue posible porque la Constitución colombiana, ¿no?, facultaba a las Fuerzas Armadas, la Constitución del 86, de 1886, facultaba a las Fuerzas Armadas a proteger las instituciones del país. De ahí que se autorizara, ¿no?, la acción militar cuando las instituciones democráticas del país, pues obviamente estaban en peligro. Al mismo tiempo, el gobierno estaba dispuesto a desarrollar una nueva infraestructura nacional, especialmente carreteras y puentes, y al menos parcialmente recurrió al ejército para completar ese esfuerzo de construcción de la infraestructura nacional. De esta forma, el ejército se comprometió casi en su totalidad con las misiones internas y se redujo al mínimo su obligación de prepararse para defender la soberanía de Colombia de amenazas externas. Al mismo tiempo, el ejército comenzó a interactuar con la Policía Nacional de Colombia, asistiendo en ciertos trámites cuando debían realizarse en zonas rurales, como la protección de pequeñas comisarías y patrullajes en zonas peligrosas.
Se desplegaron puestos de avanzada militares en aquellos lugares donde la situación de seguridad se había deteriorado para tratar de proteger, ¿no?, los pequeños pueblos y los municipios de las bandas armadas que deambulaban por el campo. Irónicamente, incluso cuando los militares, ¿no?, se acostumbraron a ese papel, al ejército se le asignó nuevamente una misión tradicional, bueno, al ejército de la Armada, el apoyo a las Naciones Unidas en la Guerra de Corea. En 1950, Bogotá envió un batallón de infantería a Corea junto con una fragata de la Armada. Y aunque la participación fue intensa, esta fue solo la segunda vez en el siglo XX que el ejército participó en una misión tradicional utilizando doctrina y medios regulares. Después de poco más de 3 años, las tropas regresaron a casa trayendo consigo, ¿no?, una variedad de experiencias y conocimientos sobre la guerra convencional. Sin embargo, en un corto periodo de tiempo volvieron otra vez a su papel no tradicional anterior de tener que atender el conflicto interno irregular. La modernización castrense alcanzó su culminación en los aspectos técnicos y operativos en el régimen político del Frente Nacional sobre la base de la participación colombiana en la Guerra de Corea. Y en el periodo del Frente Nacional, pues los militares también lograron una autonomía política con relación a la tradicional tutela ideológica proveniente del bipartidismo, que hasta ese momento habían tratado de utilizar a las fuerzas militares como una pieza de cambio, ¿no? Ese es el marco explicativo en el que se produce la doctrina Lleras, o mejor, el discurso del presidente Lleras, ¿no? Discurso del presidente Lleras en el Teatro Patria, en la Cátedra Colombia, de aquel año, del 9 de mayo de 1958, que en mi opinión ha sido tergiversada, porque miren exactamente lo que dice el presidente Lleras, o trata de decir, mirando un extracto de su discurso. Dice él: la política es el arte de la controversia por excelencia, la milicia el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política, lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas. El mantenerlas apartadas de la deliberación pública no es un capricho de la Constitución, sino una necesidad de sus funciones. Por eso las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser deliberantes en política. Deliberantes en política. Porque han sido creadas por toda la nación, porque la nación entera, sin excepciones de grupo, ni partido, ni color, ni creencia religiosa, sino el pueblo como masa global, les ha dado las armas, les ha dado el poder físico con el encargo de defender sus intereses comunes. Yo no quiero que las Fuerzas Armadas decidan cómo se debe gobernar a la nación, en vez de que lo decida el pueblo, pero no quiero de manera alguna que los políticos decidan cómo se deben manejar las Fuerzas Armadas en su función, su disciplina, en sus reglamentos, en su personal. Con base en esta lógica, lo que trataba de expresar el presidente Lleras en aquel momento es que sí, las Fuerzas Armadas no deberían deliberar en política, pero en ningún momento señalaba que las fuerzas militares no hacen parte del ejercicio natural de la política, que no son un actor político, lo son. ¿Acaso en aquellos espacios vacíos de la geografía nacional a donde no llega la presencia del Estado, no sigue llegando la presencia del Estado en algunas de esas regiones, no han sido las fuerzas militares la única cara del Estado? ¿No han sido de la punta de lanza del ejercicio de la política? Es decir, del ejercicio del poder del Estado para el establecimiento de las condiciones que permitan por parte del Estado tener control efectivo de dicho territorio a través del monopolio de las armas, el monopolio de la tributación y el monopolio de la justicia? Aquí el tema es que se confundió o se quiso confundir el hecho de la deliberación política con el ejercicio, con la naturaleza de las fuerzas militares como actor político. Estamos de acuerdo en que las fuerzas militares no deben deliberar en política, no deben hacer campaña por ningún partido, ningún movimiento político, por supuesto, eso está completamente claro. Pero
El haber equiparado deliberación política con actor político llevó a que las fuerzas militares también se les cercenara de la capacidad de participar en la toma de decisiones estratégicas del Estado, con la consecuencia nefasta de una precariedad de las relaciones cívico-militares. Claro, desde antes, desde el artículo 169 de la Constitución Política del Estado de Nueva Granada, ya se hablaba del principio de no deliberación política de las Fuerzas Armadas. Eso no es algo nuevo de Lleras. Ya venía desde la Constitución Política del Estado de la Nueva Granada, el artículo 167. Y la Ley 72 de 1930 sí le negó a las Fuerzas Armadas el derecho al voto y a la injerencia en política, es decir, en la deliberación política y en la participación de las elecciones políticas. El acto legislativo número 01 del 45 elevó la Ley 72 de 1930 a precepto constitucional, introduciendo en su artículo 168 de la Constitución del 1886 la noción de que la Fuerza Armada no era deliberante. Pero en ningún momento hablábamos de que las Fuerzas Armadas no son un actor político y por ende deberían ser consideradas a la hora del diseño de la política pública o al menos en el asesoramiento para una adecuada o mejor toma de decisiones por parte del sector civil. Durante el Frente Nacional apareció otro tipo de violencia política que se cruzó con la provocada por los partidos tradicionales y a mediados de los años 60, mientras se extinguían los restos del conflicto armado bipartidista, apareció la violencia de las guerrillas subversivas, como ya hemos hablado suficientemente, inspiradas en la Revolución Cubana y en el Partido Comunista Colombiano. Y la formación temprana de guerrillas partidistas obligó a las fuerzas militares a prepararse operativamente en la lucha armada irregular, y ya para 1955 había sido, por ejemplo, fundada la Escuela de Lanceros, ¿no? Primer centro de entrenamiento contraguerrillero en América Latina. Pero el punto de inflexión de la transformación militar fue en 1960, y en ese año el general Alberto Ruiz Noboa llegó al comando del ejército. Se propuso poner al día las instituciones militares en los principios de la guerra moderna que se desarrollaban en otras latitudes. No en vano el general había sido uno de los comandantes del Batallón Colombia en Corea, conocía el panorama de la Guerra Fría y tenía experiencia política por haber sido alto funcionario durante el gobierno del general Rojas Pinilla. Y también en 1960 se crea el Consejo Superior de Defensa Nacional para coordinar la política militar en el alto gobierno. Su ejercicio fue bastante, por decirlo de alguna manera, nominal, ¿no? Dada la autonomía otorgada a las iniciativas surgidas del comando del ejército. Y así como a la equivocada lectura que los civiles hacían del conflicto armado interno, el cual por tener ese concepto de armado, pues se generaba convenientemente la idea de que su resolución requería casi que exclusivamente una respuesta militar. Por el contrario, las Fuerzas Armadas colombianas, sensibles de la realidad geográfica y social del país, tenían otra perspectiva, por lo que introducirían en el marco del Plan de Operación Lazo el concepto de acción cívico-militar, la cual reconocía que para una solución permanente del conflicto en Colombia se requería de una acción unificada entre los estamentos civiles y militares. El Plan Lazo, que agrupó diversas medidas operativas iniciadas en el 60, se articulaba con las directrices norteamericanas que difundían las tácticas de contrainsurgencia y hacía énfasis en el componente psicológico de la guerra irregular, en el mecanismo de derrota, no por capacidades, sino el mecanismo de derrota de la voluntad. En efecto, uno de los pilares, la acción cívico-militar, proponía ganarse a la población civil con jornadas de alfabetización, salud y obras públicas, con el fin de quitarles el apoyo popular a las organizaciones subversivas. Y quizá lo más importante del Plan Lazo fue su carácter marcadamente desarrollista. Fue un esfuerzo por integrar la acción militar en la sociedad, de la cual se tenía una concepción simple y esquemática. El general Ruiz Noboa consideraba que este esfuerzo debía
debería estar orientado por las instituciones militares y no por otras instancias del Estado. Lo cual para mí fue un error. Para él la estrategia política de la defensa y la seguridad nacional eran exclusivas del ámbito militar. Y esta visión de autonomía militar con proyección política, que implicó críticas al establecimiento castrense, determinó su retiro por voluntad presidencial en 1965. La clase política abrió fuegos contra Ruiz Noboa, pero fueron las presiones que sobre el presidente Valencia ejerció la misma cúpula militar, la cual consideraba deliberativa y por tanto inconstitucional la posición crítica del ministro, las que decidieron el retiro justamente del general Ruiz Noboa. Entonces, lo cierto es que las innovaciones del general Ruiz sirvieron de base para que el presidente Guillermo León Valencia lo nombrara primer ministro de guerra en el 62. De ahí en adelante, ¿no? La estrategia del Plan Lazo se generalizó a las demás instituciones militares y en algunos casos estas unidades utilizaron sus propios recursos para mejorar la situación de los habitantes con los cuales se involucraban. La visión desarrollista en la orientación militar del general Ruiz persistía en la crítica de la ausencia de reformas estructurales por parte del Estado. Afirmaba que la influencia comunista era posible por causa del atraso de la sociedad y los problemas que esto conllevaba. Por eso la reforma de las estructuras era requisito para erradicar la subversión. Así lo reconocía el estamento militar de la corriente desarrollista. Y aunque el componente desarrollista de la estrategia de contrainsurgencia no desapareció del todo después del 65, el Estado colombiano enfatizó las operaciones estrictamente militares. La entrada en escena de nuevas guerrillas radicales estimuló el endurecimiento de las acciones armadas y en medio de este desafío surgió otro, el del narcotráfico y posteriormente el paramilitarismo. Y nuevamente, pues como ha sido costumbre, se llamó a los militares para restablecer la situación. Siempre existirá un mínimo de fricción entre funcionarios electos, que controlan los instrumentos del poder nacional durante un periodo limitado de tiempo, y los altos funcionarios militares con décadas de experiencia en el manejo de uno de los instrumentos del poder nacional. Siempre habrá fricción entre el que es elegido y el militar, que además lleva muchos años trabajando en el mismo tema. Sin embargo, algunos factores pueden aumentar esa fricción. Primero, es comprensible que en los periodos en los que el Estado y sus Fuerzas Armadas se ven involucrados en enfrentar un recrudecimiento de las amenazas internas y o externas, aumente el interés en las relaciones cívico-militares y se compliquen. Segundo, también lo hacen los periodos de malestar social. Tercero, obviamente los tiempos de fuerte presión sobre el presupuesto de defensa aumentan la presión sobre las relaciones cívico-militares. Y cuarto, así como aquellos periodos electorales en los que la contienda partidista por oportunismo político entra a criticar el rol de las Fuerzas Armadas o el gasto de defensa. Pero en estas situaciones el objetivo es mantener la fricción productiva al menos. Y este objetivo se logra mediante el fomento de una cultura y pensamiento estratégico común a través de la educación que permita, en medio de las legítimas diferencias, que el estamento civil y militar se comuniquen en un mismo lenguaje estratégico. La construcción de una estrategia de seguridad nacional es probablemente el mayor esfuerzo de cualquier ejercicio estratégico, ya que está dirigido a proteger la patria, promover los intereses y valores nacionales de un Estado, mientras responde a desafíos y oportunidades que constantemente se presentan en el ambiente estratégico global, regional o doméstico. Y una vez que se crea una estrategia de seguridad nacional, esta proporciona el marco para el diseño de un amplio conjunto de estrategias y políticas subordinadas, cada una equipada con sus propias características. Los líderes civiles y militares de un Estado articulan una cultura estratégica particularmente relacionada con asuntos de seguridad y defensa, que si bien es instrumentalizada en un modo distintivo de pensamiento estratégico, ¿no?, proviene de una manifestación más amplia de la opinión pública de dicho Estado. En este sentido,
El pensamiento y la conducta estarían influenciadas por la cultura estratégica de una sociedad en la cual las fuentes de dicha cultura abarcarían como factores simbólicos. Fuentes tales como el conocimiento de la geografía, el clima, los recursos y la posición geográfica, la historia y la experiencia, la naturaleza de la estructura política del Estado y de sus organizaciones de defensa, la formulación, por supuesto, de la política pública, así como los mitos, símbolos, creencias, narrativas históricas, entre otras, pues parecieran haber sido elementos clave en el pensamiento estratégico a lo largo de la historia y seguirán siendo fuentes importantes de la cultura estratégica en seguridad y defensa en la actualidad. Quienes materializan dichas fuentes en el pensamiento estratégico se denominan guardianes de la cultura y del pensamiento estratégico nacional. Es decir, la élite académica, política, militar, económica, ¿no? Social de un Estado, responsables del liderazgo nacional, la preservación de los valores y creencias del Estado, así como de la visión estratégica de largo aliento del Estado en procura del logro de los intereses nacionales. Ese es el conocimiento y la socialización entre todos, de la comprensión, de la taxonomía de la seguridad y de las amenazas que cada una de ellas entraña, y que hoy tratan particularmente de reunirse bajo el concepto de la seguridad multidimensional. Y ese concepto de la seguridad multidimensional ha dado forma a la evolución de la estrategia en Colombia en la actualidad de la acción unificada, implementada por las Fuerzas Armadas en el contexto del conflicto armado en Colombia, y la acción integral, que parte inclusive de los orígenes de la acción cívico-militar del Plan Lazo, resaltando la coordinación del Estado en todos los niveles, agencias e instituciones, y en estrecha colaboración con la sociedad civil. No en vano, la política de seguridad y defensa del gobierno de Iván Duque 2018-2022 establecía que, en su página 20, hoy se requiere una nueva visión de seguridad que amplíe el objetivo de confrontar los grupos armados y las economías ilícitas, y de paso adoptar una política de carácter multidimensional que atienda a los intereses nacionales, consolide el Estado de Derecho, fortalezca la legitimidad democrática de las instituciones, garantice el respeto de los derechos humanos y se convierta en el motor de la transformación estructural de los territorios afectados por la criminalidad y la violencia. Este enfoque multidimensional de la seguridad requiere una aproximación multisectorial e interagencial. Entonces, las fuerzas militares colombianas se han caracterizado por la promoción de una estrecha relación cívico-militar a través de otras iniciativas, por intermedio de la educación y el aprendizaje mutuo, la construcción conjunta de conocimiento. En efecto, con el interés de abrir la Academia de Seguridad y Defensa Nacionales a los distintos sectores civiles del Estado, para que disminuyan esa ingenuidad, pero sobre todo la ignorancia frente a estos temas. Algunos de los errores que contemplábamos en nuestra entrega anterior, con relación a lo inoperante de la estrategia del Estado durante estos 60 años en la lucha contra los principales factores de inestabilidad. Entonces, con el interés de abrir, ¿no?, el conocimiento de la seguridad y defensa y de los estudios estratégicos a diversos sectores civiles del Estado, en 1969, pues se crea, por ejemplo, el curso de información de defensa nacional, el CIDENAL, al cual concurren altos funcionarios del Estado, miembros preeminentes de la sociedad civil y del sector privado y coroneles de la Policía Nacional que están próximos a ascender a brigadier general. Adicionalmente, contempla entre sus programas de extensión el curso de orientación sobre defensa nacional, el CODENAL, orientado a capacitar a los estudiantes de último año en las instituciones de educación superior, con los cuales la escuela tenga suscritos convenios de cooperación comprometidos con el futuro del Estado colombiano y su problemática. Encaminado a sensibilizar a los futuros profesionales en aspectos que conciernen a los procesos de seguridad y defensa para que contribuyan desde su campo de acción a la solución integral de la problemática nacional. En 2003,
La Escuela de Guerra dio inicio formal a las labores académicas de la Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales con la primera cohorte de estudiantes. Y desde entonces la maestría pues, ha graduado a 1.200 estrategas en seguridad y defensa colombianos y extranjeros, civiles y militares, muchos de los cuales desempeñan cargos estratégicos en diferentes sectores a nivel nacional como internacional. Posteriormente, en virtud del mismo interés en continuar construyendo puentes a través del conocimiento compartido, pues la Escuela de Guerra creó la maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la maestría en Estrategia y Geopolítica y la maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa. En definitiva, la riqueza multidisciplinaria representada en la heterogeneidad de alumnos y profesores adscritos a la Escuela de Guerra pues ha permitido que ésta se haya consolidado como una institución que contribuya a estrechar y fortalecer las relaciones cívico-militares. Gracias a la convergencia oficiales militares y de Policía de Colombia, la inclusión de oficiales extranjeros invitados, así como alumnos civiles provenientes del sector privado y del sector público del Estado, todo con un solo propósito, que hablemos un mismo lenguaje en seguridad y defensa. Muchas gracias.